Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Qué gusto de poder volvernos a encontrar en este espacio de las Defensorías de las Audiencias de Radio Educación con las audiencias de los derechos de otras audiencias. Este será el tema que abordaremos el día de hoy. Mi nombre es Natalia Luna y como cada miércoles acompaño con mucho gusto a la defensora de las audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Qué tal, Natalia? Mucho gusto. Oye, ¿cómo estás? Pues bien, contenta. Fíjate que aunque esta es una emisión previamente grabada, siempre hacemos la convocatoria, Ana Cecilia, para que la gente nos escriba, se pongan en contacto y que lo hagan a través de nuestro Twitter en @audienciasRE. En Facebook estamos como Defensoría de las Audiencias RE y también nos pueden mandar un mensaje en nuestro WhatsApp en el 5512 33 29 15. Sin embargo, el día de hoy queremos todavía retomar el hilo conductor de los programas anteriores que tienen que ver con la Bienal Internacional de Radio en su 13ª emisión. Y para ello, pues tendremos a un gran invitado, a Lucano Romero Cárcamo, Ana Cecilia. Exacto. Déjame nada más, como nos debemos a nuestras audiencias, saludar a Juan Ernesto Guerrero, a María Martínez, a Leonardo Nájera, a Pedro Efraín, a Intenso Carmesí, que siempre está pendiente, a Hugo Martínez, Lucero Miranda, Yolanda Mendoza y a don Gustavo Specht. Es un gusto, pero gustazo, recibir a Lucano Romero Cárcamo. Ahorita tú nos vas a leer todo su currículum y largamente premiado, porque Lucano ha tenido bueno, yo he visto, él ni sabe que yo he visto la evolución como jurada de varios de sus premios o menciones honoríficas. He visto cómo ha venido evolucionando. Es un periodista único porque se ha dedicado a hacer, armar y trabajar. Esa es mi opinión, mi estimado Lucano, ya ahorita vas a ver. Temas de corte y responsabilidad social, seguramente es el contexto inmediato, con gran tino, con gran mérito, ojo. Sí acude a los requisitos, por ejemplo, de convocatorias muy nobles y loables, es decir, como por el bien, hace este periodismo, ha mejorado en términos, en mi opinión, de ponerse un poco al margen, porque los periodistas siempre escogemos los temas que trabajamos, pero te has puesto un poco al margen, Lucano, has logrado reservar, digamos, tus emociones, pensamientos y adjetivos y has entrado directamente a la información. Y eso, Lucano, me parece que es absolutamente notable, noble, has trabajado muy a fondo, se nota, el trabajo en reportajes sonoros se nota. Y eso me parece que se nota en todos tus trabajos. Entonces, bueno, Natalia va a decirnos quién es Lucano Romero Cárcamo. Bueno, pues ya estabas dando un contexto amplio que pueden mencionar que en su labor periodística le ha merecido más de 13 premios nacionales e internacionales. Sin embargo, para empezar, hay que decir que Lucano Romero Cárcamo es originario de Tezuitlán, Puebla, cuenta con 21 años de experiencia en la producción de documentales y reportajes radiofónicos en temas de salud, derechos humanos. Desde el año 2010 y hasta 2013 colaboró con el Departamento Latinoamericano de Radio Nederland en los programas La Matinal y El Toque. En mayo de 2020, su propuesta de investigación periodística El aislamiento de los aislados indígenas en tiempos de COVID-19 resultó finalista de Historias sin Fronteras, un proyecto de periodismo científico transfronterizo auspiciado por Inquire First en colaboración con el Instituto Médico Howard Hughes, y actualmente es coordinador del proyecto en capacitación en periodismo de salud y emergencias sanitarias del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, a través del cual realizan actividades de profesionalización periodística en contextos de crisis y un sinfín de premios que ya habíamos mencionado, pero también hay que decir que lo que nos convoca para esta charla del día de hoy es que es ganador del primer lugar de la Bienal Internacional de Radio en la categoría de radioreportaje con el trabajo Sihuamej por la defensa de la tierra, que trata sobre la comunidad en Cuetzalan que ha venido deteniendo el fracking en la zona y si bien pues no se ha ganado completamente, están en lucha para que no se contaminen sus tierras, su aire y su agua. Hola, querido Lucano. Qué gusto, Alma, Natalia, Mario y Ana
saludarles, gracias a todos por la oportunidad que me dan, saludar a todas y todos a través de Radio Educación. Es un gusto de verdad estar con ustedes. Lucano, pues directamente te quiero ya consultar una cosa. ¿Cómo optaste por el universo sonoro? Es decir, ¿cómo renunciaste al universo audiovisual y has ido también mejorando en archivo fonográfico, en sonoridades, en encajarle la lente, digamos, al audio? Que eso es increíble y maravilloso y poco usual en estos días que todos estamos bombardeados con imagen. ¿Cómo llegaste tú a eso? Si bien profesionalmente comienzo desde la universidad, al encontrarme con el lenguaje de la radio propiamente, que aquí todas y todos lo conocemos, esta experiencia de familiarizarme con el audio comienza desde mi niñez. La verdad es que en mi entorno familiar todos los días se escucha radio, se sigue escuchando radio. Mi madre inicia sus labores domésticas con la radio como compañera. Entonces, desde muy pequeño, insisto, esta tradición familiar me empezó a familiarizar con la radio. Cuando salíamos de viaje, producto de la profesión de mi papá, siempre era el acompañarnos con la radio para ir sintonizando las radiodifusoras que el auto de mi papá captaba, o él llevaba su repertorio musical y era siempre estar estimulando el oído. Y entonces, es así como empiezo este acercamiento con lo sonoro. Ya profesionalmente en la universidad, por supuesto que descubro otros horizontes, técnicas, herramientas y más recursos que, como bien mencionas, Ana, fui profesionalizando, fui experimentando. Y también fuera del contexto universitario es que me di a la tarea de seguir aprendiendo más. Varias de las ocasiones también me inscribí a los talleres, a las conferencias de la Bienal Internacional de Radio, siempre en aras de ofrecerle a la gente la posibilidad de seguir conectándose con la radio. Creo que también eso me llevó, Ana, a seguir experimentando el universo sonoro. En mi entorno, en la región de Tezuclán, Puebla, la radio es uno de los principales medios de comunicación que tenemos y que la audiencia tiene para demandar, para opinar, para compartir y para hacer comunidad, porque al menos en la estación de radio donde yo colaboro y en las otras, obviamente, hay servicios de radiodifusión que están dispuestos a ayudar para servicio social, en caso de emergencias, ahora en un contexto tan lamentable como el que vive en nuestro país de desapariciones y demás, la radio abre su micrófono a esa audiencia, ¿sabes? Entonces, es ahí que tenemos esta posibilidad y yo, con estos años que llevo cercano a la radio, es que me he permitido explorar más lo sonoro porque la gente conecta emociones, conecta con su cotidianidad. La gente, si quiere pedirte una canción, te llama a la radio. Si quiere celebrar algo, te llama a la radio. Porque es un medio muy accesible para ellos, es muy noble. Le habla en su mismo idioma. Por eso es que la radio ha sido mi principal medio de comunicación. Y en este medio de comunicación, Luca, también ha conectado, por supuesto, con las audiencias. Ya lo estabas describiendo, pero ¿cómo ha intercedido también para tus argumentos, para tu lenguaje sonoro, la relación posible con las audiencias? Primero porque a través de la radio me he podido comunicar con ellos y con ellas, ¿no? Desde que a mí se me abre la oportunidad de comenzar a trabajar en radio, noto que hace 21 años había poca participación, bueno, había una participación pero limitada. Pedir las canciones, insisto, solicitar una información, plantear una queja y listo. Pero me iba dando cuenta que había, insisto, quizá la posibilidad de incorporar más a la audiencia, ¿no? Y entonces empiezo a proponer espacios muy pequeñitos de 5 o 10 minutos donde pudiéramos escuchar esas otras voces. Comencé con un espacio que se llamaba Mosaico, en donde así simplemente salía, tomaba mi grabadora de reportero, lo que tuviera a la mano, y salía a documentar esas voces, ¿no? Esas tradiciones, usos y costumbres, le hacía sondeos, pequeñas entrevistas a la gente que nos escuchaba, principalmente de las comunidades originarias, juntas auxiliares y demás. Entonces ahí es donde empiezo a darle esos pequeños espacios y la gente cada vez más entonces va identificando, oye, es que escuché un reportaje, escuché una plática de tal producto, de tal artesanía, y ahí poco a poco se fue acrecentando este hilo, ¿no? Este acercamiento con las audiencias. Entonces, en 21 años hemos dado este paso importante de que la gente se siga reconociendo en la radio. Y hasta el momento creo que nos ha dado buenos resultados. La gente nos propone, nos llama y nos dice,
oigan, ¿por qué no vienen? Nos invitan, claro, hasta su casa, ¿sabes? He tenido la experiencia de que la gente te dice, Luca, va a haber una fiesta patronal, oye, Luca, tengo este santo patrón, oye, me interesaría contarte la historia, aunque no la pases en la radio, pero quiero que la gente lo conozca. Fíjate qué ejemplo tan interesante hemos tenido, ¿no? La gente se siente parte, ya te involucra en su cotidianidad. Y además cuando te involucras, sí, te invita a su casa, sin la cámara es distinto porque hay otro tipo de intimidad, ¿a poco no? Cuando sientes el peso de la lente, te empieza a importar cómo te ves, pero cuando no hay eso, solo hay el micro, se te puede llegar hasta a olvidar, ¿no? Fíjate, Lucano, que me interesa que nos compartas un poquito más sobre estas audiencias y la retroalimentación de las audiencias, porque otra pues virtud que he encontrado en tu trabajo, me parece que es que te has retirado o que has resistido sobre todo la tentación del protagonismo, pero del protagonismo además emocional, es decir, no lloriquean ni supuran tus reportajes. Es decir, te controlas y eso es pues muy importante en mi opinión. Yo soy de la vieja escuela en que no tendríamos por qué hacer la nota roja de una nota que no es roja, es decir, no hacerla llorar, no hacerla sangrar demasiado. Ya el texto, el contexto y la sonoridad te pueden dar una imagen que no necesita esta otra empujón emocional, ni de tono, ni siquiera de engolar la voz en extremo. Por ejemplo, eso también ha sido un avance, ni una musicalización tremendista o sensacionalista, sino simplemente atravesada por lo que está ocurriendo. Y cada día estás dejando hablar más al micro, es decir, dejando que se escuche más el pájaro, el contexto, el segundo plano, el tercer plano, el cuarto plano, la puerta, el rechinido. Y eso me parece una virtud. Sin embargo, eso también, y hay que reconocerlo, compite más difícilmente en términos de podcast y de otras cosas con lo que trae, digamos, los mayores ratings, los mayores consumos. Entonces, ¿cómo le haces? Porque también creo que estás ahí, estamos siempre haciendo unas maromas para generar y formar este tipo de audiencias desde temas, y ese es un poco lo que tratábamos de decir en nuestro título del programa, desde los propios derechos de las audiencias que les interesan a esos cuantitos y no necesariamente a los otros si no está colocado de una manera escandalosilla, ¿no? Entonces, ¿cómo has hecho ese equilibrio? Fíjate que esto que comentas, Ana, es bien interesante. Primero porque cuando las audiencias rompen la barrera del distanciamiento, ¿no? de este espacio que hay entre medios de comunicación y consumidores, audiencias, cuando la gente se reconoce contigo, lo que como comunicador he hecho es respetar esa posición, esa apertura que la audiencia te da, ¿no? Cuando a mí me invitan insisto, a sus casas, o ya se dan a bien decirte, hablarte de tu, dice, Luca, te invito a mi casa a que vengas y conozcas mi entorno, eso primero tiene que ser respetado. La dignidad, la honestidad, actuar con ética, con principio de responsabilidad. Yo si llego a un lugar, respeto los acuerdos, establezco una serie también de parámetros de trabajo de campo con ellos. Siempre voy considerando qué se debe, qué no se puede, pedir un por favor, un con permiso, un gracias. Que la gente sepa que estás ahí, sí por invitación, pero también para cumplir un deber, ¿no? Profesional, es contar una realidad. Entonces, eso también me ha permitido lo que tú comentas, darle a ellos el uso del micrófono. Yo lo tengo cuando llego a la cabina y lo tengo todos los días, pero ellos no tienen la posibilidad, ni ellas, la posibilidad de tener ahí en su casa, en su rancho, en su junta auxiliar, en su comunidad, en su terreno, en su parcela, porque ha habido el caso de estar ahí, por ejemplo, con Siguame, ¿no? Que nos fuimos a la Sierra Norte de Puebla y estuvimos cruzando el río, estuvimos en las casas de las trabajadoras de las artesanas, los meliponicultores, estuvimos haciendo el recorrido donde justamente uno de los protagonistas describe, mira, por acá va a pasar, ¿no? La obra que autorizaron. Es ahí donde les dejas el micrófono. Es ahí lo que tú mencionas, que escuche el ambiente, que la gente pueda identificarse. Mira, sí, creo que es el río, ¿no? Y este es el lugar. Sí, claro, es que así se escucha el cohete de mi parroquia, por ejemplo, ¿no?
Entonces, es por eso que he respetado más este ambiente sonoro y que la gente se reconozca, ¿no? Que se identifique. Entonces, eso es importante para un radialista, darle el micrófono y que ellos te conduzcan y tú platicas, tú conversas tienes que intervenir cuando corresponde y saber cortar donde corresponde también. Hablas sobre que la gente se identifique con el trabajo, en este caso con el radio reportaje, Luca, y quiero pensar en este que fue premiado por la 13ª Bienal Internacional de Radio. ¿Cómo crees también que esto resuena con las audiencias, con incluso la gente involucrada que también son audiencias? Resuena porque les da la posibilidad, Natalia, de darse cuenta de que su lucha está representando y significando algo, de que ellos tienen la posibilidad de participar, de que ellos también forman parte de los medios de comunicación que están en su comunidad, ¿sí? Cercanos a su municipio, a su junta auxiliar. Cuando tuvimos la experiencia de Siguame, hubo telefonemas después de haberlo presentado, ¿no? Tanto para decirte, oye, aquí también en esta comunidad está sucediendo algo similar. Oye, Luca, qué bueno que les das la posibilidad. Oye, yo no sabía que con esto el agua se contamina. Cuestiones de este tipo. Entonces, ese ha sido el impacto de piezas de este tipo, donde, como decía también Ana, no presentamos el drama per se para sacar beneficio propio o para tener una idea equívoca del conflicto o de la situación de estas comunidades. Si lo presento es porque también pretendemos movilizar a la audiencia para que actúe, para que proponga, para que tenga una respuesta desde el ámbito de sus competencias y poder contribuir a ese asunto, a esa situación. Fíjate que también, además de con Siguame, con otras piezas lo he constatado. A inicios de este año, producto de la emergencia sanitaria, contamos la historia de María. María es una mujer que está en condición de calle y que me cuestionaba, porque ella está todos los días en el centro de la ciudad solicitándole ayuda a la gente. Y dije, bueno, María, ¿cómo está viviendo su confinamiento? María, ¿cómo está viviendo su emergencia sanitaria? Porque está en la calle, ¿no? Y de pronto la vi con un cubreboca roído, sucio, pero ella lo tenía. Y entonces, al inicio, conté la historia de María, lanzamos esta entrevista, y sabes que la gente inmediato, oye, ¿dónde puedo encontrar a María? ¿Dónde podemos ayudarle? ¿Dónde podemos acercarle un cubreboca? ¿Dónde podemos? Entonces, fíjate, ese es el efecto. Cuando la gente se identifica, cuando la gente está ávida de la radio, está ahí, se siente parte de la radio, ya no lo ve lejano, ya es simplemente te hablo al teléfono y listo, o voy y te pregunto. Y pasó con Siguame, ¿no? Otras mujeres nos dijeron, oye, necesitamos sumar más, ¿cómo le hacemos? ¿No? Sí, fíjate que yo misma, claro que pues, en este caso jugué otro papel dentro de este transmisión, pero yo misma quiero ir y quisiera irme a plantar ahí y conocer todo lo que es Tezopan y todo, ¿no? Y a las mujeres y decir, no pasarán, ¿no? Contra el fracking, pues, es decir, a ese grado me movilizó tu producto, tu trabajo, tu reportaje. Y estaba yo queriendo ahorita conseguirles el link exacto por si alguien que nos está escuchando lo quiere reescuchar, claro. Pero no lo tengo a la mano, entonces ahorita me van a ayudar, pero seguramente en el YouTube Bienal de Radio se puede escuchar, pero ahorita lo consigo. Y si no, seguro tú lo tienes en tu página, ¿no, Lucano? Nos haces el favor de decirlo, porque vale mucho la pena que se escuche. Y ese trabajo y muchos tuyos. Y esto que dices de movilizar audiencias es interesante porque la radio lo logra y cada vez lo logra menos, eso es la verdad también. Pero las plataformas no tanto, porque más allá de los likes, acuérdate que no necesariamente la gente en medios digitales, las audiencias de medios digitales, acaban, solo te aprueban o desaprueban, pero no necesariamente se mueven hacia tu causa. Me acuerdo mucho de un muy querido conductor que es Mario Campos, que alguna vez, con miles de seguidores en todas sus cosas, alguna vez me contaba, pues, ¿qué crees, Ana? No sé cuántos miles de personas pusieron like y compartir cuando yo pedí sangre para mi papá.
y nunca llegó nadie en un día y medio. No llegó, es decir, era un cuasi fenómeno digital, se volvió un poco viral eso y nadie iba concretamente a dar esa sangre. Entonces es distinto el like y el dedazo. Es muy fácil, pero mover los pies, los hombros y meter el cuerpo en una causa ya es otra cosa, ¿no? Fíjate, entonces, perdón, y perdón que te interrumpa, Ana. No, qué bueno, qué bueno. Es que, ¿sabes qué? Dices algo bien cierto. Y se los voy a decir con toda honestidad. Me mantengo también muy distante de los likes y de todo este fenómeno de las redes sociales. Y me pongo más a las audiencias tradicionales, a la llamada telefónica, a la cartita, porque fíjate, aquí en esta región tenemos todavía que la gente te manda sus cosas por escrito. Y eso no sabes cómo moviliza más que un like o que un retweet, lo que quieras, ¿no? Entonces, aquí eso es bien interesante, insisto, porque la gente te habla. Ellos son los que te hablan y te visitan o van personalmente, te mandan una cartita. Lo he notado con los reportajes. Incluso la gente te va escuchando en el auto, ¿no? Y eso es bien interesante. Por eso yo le sigo apostando más todavía, no digo que lo digital no sirva, pero le apuesto más a cómo en la provincia se comunica la gente tradicionalmente. Y le damos en su idioma. Mándame un mensaje, mándame una cartita, mándame esto. Y la gente lo hace porque es su lenguaje, su forma. De esa manera entiende el conecte con la radio, ¿no? Te decía con esta pieza de María y no menos con Sihuame. Y llegaron mensajes escritos, así en papel, en pluma, llamadas telefónicas. La gente en ese momento te dice, oye, tuve el caso de una señora de partería. Oye, tu reportaje me hizo recordar cuando mi parto, la parte, y me empezó a contar su historia. Eso es lo maravilloso de la radio, que se identifica y se reconoce la audiencia. Y es que estas experiencias que nos compartes, Luca, también son muy familiares al auditorio de Radio Educación porque seguimos funcionando en cierta medida muy así, pero también es la radio comunitaria la que nos pone el ejemplo sobre esta cercanía y la función social que tiene la radio. En ese aspecto también pensar en cuál sería entonces la proyección y deseo de reportajes de este estilo que lleguen a muchísimos auditorios o bien que sigan concentrándose en la localidad a la cual les funciona, les sirve y en donde se tendría que accionar. ¿Tú cómo lo piensas? Seguir haciendo la radio que esté puesta al servicio también de las audiencias, que les permita tener información que les ayude a la toma de decisiones, que les cuente el día a día, que les cuente también esas otras historias que a veces no conocen o que necesitan conocer para comprender su entorno, lo que ocurre en sus comunidades. Seguir haciendo una audiencia que escuche también a la audiencia, seguir haciendo una radio que escuche también a la audiencia, más allá de simplemente para saber qué canción o qué es lo que quisiera escuchar, qué otras problemáticas. Una radio más plural, más diversa, diverso también respecto a otras audiencias, no solamente las comunidades originarias, las personas con discapacidad, las personas en condición de calle que también escuchan radio. Me pasó con María y con otros personajes de la vida cotidiana de mi ciudad que te escuchan la radio. Y entonces, ¿quién le habla a esas audiencias? ¿Quién les dice en contextos de emergencia sanitaria, por ejemplo, a dónde tienen que acudir para lavarse las manos, cómo utilizar correctamente un cubreboca? Nadie se los está diciendo. A las niñas, a los niños también para comprender este fenómeno, a las personas adultas mayores. Entonces, sí, mi labor también es, en la medida de lo posible, ir escuchando e integrando estas audiencias, ¿no? A la comunidad LGBTQIA+, ¿no? También las poblaciones originarias, a las familias diversas, también en algún momento creo que nos estamos dejando de lado eso, ¿no? Ahora con este regreso a las escuelas, en algún momento hacíamos una pieza, ¿no? Y me fui a la casa de una familia diversa, ¿no? O de una familia que intenta hablar de educación sexual con sus hijos. Eso, de verdad, a mí me encanta. Ya cuando la gente me permite eso, y si no me lo permite, pues me espero, es bien interesante, ¿no? Entonces, pues, seguir haciendo lo mejor que se pueda, Natalia, siempre con la responsabilidad, con la ética, con el respeto que merece la gente que nos escucha, que nos recibe en casa, porque a ellos son los que nos ganamos.
Yo creo, Lucano, que toca el turno de tu servidora para invitarte, convocarte y exhortarte y pedirte que aproveches ese desplazamiento que tienes, ese contexto tuyo que no es nuestro selva urbana nada más, sino tu gana, tu ánimo, tu entusiasmo y tu contexto y tu gente cercana, tu manera de tocar, para también decirte que los derechos de las audiencias pueden ser y hacerse valer de mejor manera si se conocen. El espacio de radiodifusión mexicano es un espacio que es de dominio público y por ahí no te pueden aplastar, no te debe nadie discriminar, tienes que tener calidad de la señal, tienes que tener diversidad ideológica, etcétera. Te quiero invitar, extender la mano a que si en la medida de lo posible te interesa y puedes también apostarle por los derechos de las audiencias, tenemos ahí el libro, el curso, ¿no? Que mal que bien, hay una constancia digital avalada por 4 organizaciones que yo sé que tú valoras y quieres, y en fin, invitarte también a esto, ¿verdad, Nat? Sí, pues te está también ya un trabajo previo con muchas voces, con mucho trabajo ya andado que ha incluido, por supuesto, siempre los derechos de las audiencias, llamado Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus defensorías en México, que estas figuras también han sido las que han impulsado el conocimiento, la alfabetización, etcétera. Y como bien también lo decías, Ana C., hay una constancia digital que se remite una vez que se escucha este curso, que se comenta, y es muy importante porque está respaldado con la Cátedra UNESCO, la AMDA, la MARC, Cultura DH y además esta Defensoría. Así es que si ustedes nos están escuchando, quieren también poder conocer más al respecto de la mano de nuestras voces, lo pueden hacer y consultar a través de nuestro micrositio de radioeducacion.edu.mx. Si lo buscan ahí podría ser, pero si no, si es de manera más extensa, le suman a esta dirección diagonal podcast-medio, curso-medio audiencias, y nos pueden escribir también con sus comentarios y para su constancia a través del correo audiencias@cultura.gov.mx. También ahí nos está compartiendo, Lucano dice que en Spreaker.com y diagonal sonoridades, ¿no? Diagonal, nada más, podemos encontrar el Siwamej, el trabajo ganador, es SPREAKER o Spreaker con la R. .com. Ahí lo podemos encontrar y de todos modos, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucano. No, gracias a ustedes, Ana, Alma, Natalia, Mario, a todas y todos los que nos están escuchando. La verdad es que a mí me encanta platicar, podríamos platicar más experiencias, pero muy agradecido porque me den la oportunidad de estar aquí en Radio Educación, de acercarme a ustedes, a las audiencias y a seguir haciendo la radio. La verdad es que siempre lo he dicho, si la vida me permite, el medio y todos, seguir haciendo lo que me gusta en este medio de comunicación, yo encantado de la vida. Siwame, dicho sea de paso, si me permiten, significa mujeres, en plural, en náhuatl, porque la historia cuenta justo cómo las mujeres se unieron a la defensa del territorio, del agua y los recursos naturales. Entonces sí quise respetar también ese uso del lenguaje, Siwame, por la defensa de la tierra, ¿no? Hay una organización que se llama Masewa Siwame no Secho Chicawani, que significa Mujeres Unidas que se apoyan. Necesitamos seguir apoyando a las audiencias para que ellos sigan apoyando a otras. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucano Romero Cárcamo, y por favor escuchen este trabajo en Spreaker, SPREAKER.com, diagonal sonoridades, y ahí podrán consultarlo. Gracias, este es tu espacio también y nos estamos despidiendo, Ana C. Sí, nos estamos despidiendo, mi querida Natalia. Lucano, gracias por todo. Nos escuchamos el próximo miércoles. Participamos en este programa Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.